Bueno, en este vídeo os voy a explicar por qué el nuevo estadio del Atlético de Madrid es una obra maestra de la ingeniería y un alarde estructural sin parangón. Sé que tengo muchos fans del Atleti porque os estoqueo en Twitter y lo veo, que estáis muy felices últimamente, así que os mando un saludo desde aquí. Enhorabuena por todos vuestros éxitos y ahora ya menos risas, que vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de arquitectura y de estructuras. A ver, antes el estadio del Atleti era el Vicente Calderón, pero hace unos años dijeron, chica, hay que renovarse o morir. Y entonces decidieron comprar y transformar el antiguo estadio de La Peineta, que es un estadio que dejó de usarse como en 2004 más o menos. Entonces decidieron convertir La Peineta en un estadio mucho más grande y mucho más bonito. Y le encargaron el proyecto a los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que además llamaron al ingeniero alemán Mike Schleich para que les ayudara a calcular la estructura. Mike Schleich es uno de los ingenieros estructurales más creativos y geniales que existen a día de hoy. O sea, ha hecho mil cosas, un montón de puentes preciosos, de torres, de cubiertas. Ha calculado también la estructura de la cubierta triangulada del Palacio de Cibeles. ¿Sabéis cuál digo? Pues una maravilla. Por cierto, no sé si estoy pronunciando Mike Schleich bien. O sea, a lo mejor es Mike Schleich o Mike Schleich. O sea, es que no sé cómo se pronuncia. Mike. Lo siento, de verdad, me caes súper bien, o sea, te respeto mazo y siento mucho no saber pronunciar tu nombre. Total, que les dan el estadio de La Peineta a Cruz y Ortiz y a Mike Schleich y les dicen, ale, haced vuestra magia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues, para empezar, completar la grada, ¿no? Porque el estadio de La Peineta tenía gradas solamente en un lado, de ahí su nombre, ¿no? Porque parecía una peineta, el adorno este del pelo, ¿sabes lo que te digo? Así que lo que hace es construir un montón de pórticos, que es esta estructura de aquí, que básicamente consiste en dos pilares y una viga, unidos mediante nudos rígidos, para conseguir continuidad y estabilidad en el conjunto. Total, que coge un montón de pórticos y los coloca radialmente alrededor de todo el campo. Y entonces encima de estos pórticos coloca las grandes losas de hormigón prefabricado y encima de todo ese conjunto ya se puede poner a construir la grada. Luego la envuelve con paneles metálicos curvos hechos a medida y ya está, ya tiene grada en todo el perímetro. Y con esto completa y le da forma a la grada, de tal manera que el estadio de La Peineta pasa de tener una capacidad para 20.000 personas a tener una capacidad para 68.000. Que encima son muchas más de las que podía albergar el Vicente Calderón, ¿sabes? O sea, que ahí ya tienes el primer acierto y el primer logro. Hay un detalle muy interesante y muy peculiar del antiguo estadio de La Peineta, y es que el campo de fútbol, o sea, el terreno de juego, está como hundido en un cráter. Está como a 15 metros por debajo de la cota del suelo, de tal manera que la grada se apoya en el terreno, aprovechando la inclinación. Aquí os pongo secciones de otros estadios que no se apoyan en el terreno para que veáis la diferencia. Bueno, ahora llegamos a la parte clave del estadio, que es la cubierta. Esta cubierta funciona como una rueda de bici, pero puesta en horizontal. What the fuck? A ver, os lo voy a explicar. Una rueda de bici está compuesta por un anillo exterior y otro interior, que están unidos por cables radiales. Entonces, todos estos cables están traccionados, es decir, están estirándose, están tendiendo a alargarse. El anillo interior también está siendo traccionado porque los cables están tirando de él. En cambio, el anillo exterior está siendo comprimido, está apretándose, está tendiendo a disminuir su tamaño. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace Mike en la cubierta del estadio. Primero coloca encima de las gradas un doble anillo de acero, justo por encima de las gradas, todo alrededor del perímetro. Este sería el anillo exterior de la rueda de bici. Y luego, dentro, en el centro del campo, coloca un doble anillo de acero más pequeño, que sería el anillo interior de la rueda de bici. Entonces luego va uniendo ambos anillos con un montón de cables de acero radiales. Como los anillos son dobles, los cables que salen del anillo exterior de arriba se unen con el anillo interior de abajo y los que salen del anillo exterior de abajo se unen con el anillo interior de arriba. De tal manera que se crea un zigzag muy bonito que le da mucho juego a la cubierta, mucho dinamismo. Es una geometría preciosa. Que estos cables los estoy pintando como si fueran hilos, pero vamos, que son súper gruesos, que son cables de acero, que a lo mejor son como tu cabeza. Entonces la gracia es que estos cables, al estar tensados, aguantan todo. O sea, tú podrías poner encima lo que te diera la gana o colgar un montón de aviones y de elefantes de ahí y no se caerían. Tú imagínate que yo tengo este cable, entonces lo cojo así. Si yo lo cojo así, esto no tiene fuerza ni nada, ¿no? Está blandurrio. Aquí yo no puedo sujetar nada. Si yo me pongo a colgar elefantes de aquí, esto se rompe, ¿no? Pero ahora, si lo tenso, esto ya es otra cosa, esto ya no tiene nada que ver. Yo de aquí podría colgar lo que me diera la gana, porque este hilo tensado tiene muchísima fuerza. ¿Entendéis lo que digo? Este es el concepto. Así que la estructura es básicamente un doble anillo exterior de compresión y un doble anillo interior de tracción, unidos por un cableado radial que también está a tracción. Una vez colocados todos los cables, se recubre toda la estructura con un montón de paneles de un plástico muy ligero
que a la vez es muy resistente y muy flexible. Y como este plástico del que están hechos los paneles es muy translúcido, eso permite el paso de la luz solar y así se ilumina toda la grada. Bueno, pues esta espectacular cubierta lo que consigue es que el 96% de los asientos del público estén a cubierto. O sea, eso es increíble y no es nada habitual. Normalmente las cubiertas de los estadios cubren un porcentaje muy pequeño de la grada. Y la mayoría del público está ahí a la intemperie, al descubierto, y si llueve pues se mojan, y si hace calor pues se cuecen. Os pongo aquí otros ejemplos, incluido el Vicente Calderón, para que veáis la cantidad de estadios que hay en los que la cubierta no cubre ni el 10% del graderío. De hecho, es que muchos estadios solo cubren la tribuna principal. Y aunque existan más ejemplos de estadios que tienen cubiertas que protegen la mayoría de los asientos del público, como por ejemplo el Allianz Arena, que está en Múnich, u otros ejemplos, aún así, que Mike haya conseguido que 67.000 personas de las 68.000 que puede haber estén a cubierto es alucinante. Y además tiene todo un sistema de LEDs que pueden proyectar hasta 16 millones de colores. Me parece una cosa fundamental. Y así se pueden hacer espectáculos visuales dinámicos para ambientar todo tipo de eventos, desde partidos de fútbol hasta conciertos. La vista desde el aire de esta cubierta es espectacular, y la vista desde el interior más todavía, porque es como un oleaje, es una imagen muy carismática. En general, la ingeniería de las estructuras consiste en dar soluciones estructurales que son muy sencillas, pero que no eran inmediatamente obvias, que no es nada fácil que se te ocurra, y eso es lo que hace Mike Slice en la cubierta de este estadio, porque da una solución que es muy sencilla, pero a la vez es brillante. Como muy bien dicen los arquitectos Cruz y Ortiz, es muy bonito el contraste que hay entre esa grada tan masiva que parece como un castillo, parece una fortaleza, y la cubierta ligera y ondulada, ¿no? Que parece como una hoja de árbol que ha venido volando y se ha posado encima. Es como... O sea, a ver, también podría parecer una patata frita, pero eso es menos poético. Que realmente esa cubierta parece que no se está apoyando en la grada, parece que está volando, parece que está flotando, es que es una maravilla. O sea, tenéis que entender que esto es una cubierta que pesa 6.000 toneladas, que en realidad no es tanto, o sea, ha conseguido muchísima ligereza, pero joder, 6.000 toneladas es mucho, y es que tú la ves y parece que no pesa nada. Es que parece de verdad, es que parece literalmente un ajo de un árbol. Esta búsqueda del equilibrio perfecto entre los elementos que están sometidos a tracción y los que están sometidos a compresión es lo que le obsesiona a Mike Slice, y es en lo que es un experto. Y esto es en lo que se basan los principios estructurales de las tensegrities, que tensegrity es un concepto que se inventó Fuller, es un arquitecto del siglo XX, para describir a las estructuras cuyos elementos a compresión no se tocan entre sí y solamente están unidos por elementos a tracción. Esta torre que diseñó Mike Slice es la Warnow Tower y está en Alemania y sigue estos principios de tensegrity. Básicamente está formada por 3 grandes grupos de barras a compresión que no se tocan entre sí, son 3 grupos independientes y solamente están unidos por un montón de cables a tracción, de tal manera que si tú quitas esos cables a tracción, la estructura se cae. Porque las barras de compresión no están haciendo nada, solo están ahí, flotando, y son los cables los que tiran de ellas. Entonces, cuando tú entiendes esto, ves esta torre y te das cuenta del equilibrio perfecto que supone esto, de la coreografía entre elementos, atracción y compresión que ha conseguido, que parece que las barras están bailando con los cables. O sea, conseguir esto es dificilísimo, es un alarde estructural precioso. De hecho, esta es la torre tensegrity más alta jamás construida. A Mike, de verdad, te mando un beso desde aquí de profunda admiración, porque es que chapó todo. Yo he ido un montón de veces a ver charlas de Mike Slice porque viene a la Politécnica todo el rato. Y encima es súper colega de Enrique Azpilicueta, Jesús Anaya y Pepa Casinello, que son la santísima trinidad del conocimiento de estructuras en la ETSAM. Oli, ¿qué tal? A ver, soy la Ter que edita. Ya había terminado de editar el vídeo, ya estaba a punto de subirlo a YouTube, cuando de pronto me he dado cuenta de que el vídeo me había quedado un poco insulso, porque solo había hablado de estructuras, de arquitectura, y esta parte de filosofía guay que me gusta a mí meter siempre en mis vídeos había desaparecido, y desde luego ni rastro de las Kardashian. ¿Qué ha pasado? Entonces he dicho, vete a grabar lo que estás pensando, que tú y yo sabemos lo que estás pensando y no lo has dicho, dilo. Me gustaría hacer un alegato a favor del fútbol y a favor de cualquier cosa que a una persona le haga ilusión y le produzca pasión y motivación en la vida. Yo no soy nada futbolera, no sigo a ningún equipo de fútbol en particular, ni me sé bien cómo funciona lo de la Liga, la Copa Europa, la Copa del Rey, todo eso se me hace bola y no sé cómo funciona. Pero sí soy capaz de apreciar una buena jugada en fútbol. También te digo que yo jugué durante 10 años de mi vida al baloncesto, entonces a mí me flipa ver partidos de baloncesto y de fútbol y de voleibol. A mí el deporte me gusta mucho y me gusta mucho verlo. Sé que hay mucha gente que considera que el fútbol es una cosa como de gente retromonger o algo así. Yo no puedo estar más en desacuerdo. A mí el fútbol me parece que hace un papel fundamental en la sociedad, que es la de canalizar la ilusión de muchas personas. Y para mí ese papel es el mismo que hacen las Kardashian, porque es muy importante para un individuo tener
ídolos y tener referentes. Es una manera de conseguir energía para tú avanzar con tu vida y hacer cosas con tu vida. Claro, yo no me siento identificada ni representada con ningún equipo de fútbol en particular, pero sí me veo muy reflejada en las Kardashian. Entonces es ahí donde yo estoy proyectando y canalizando toda mi ilusión y toda mi pasión. Y son las Kardashian las que a mí me ayudan a seguir adelante con mi vida. Y sé que hay mucha gente que le pasa eso con su equipo de fútbol, que puede ser Atleti, puede ser el Madrid, puede ser el que sea. Y me parece que es una cosa preciosa que hay que aprender a valorar y apreciar. Y de la misma manera que yo puedo apreciar desde lejos una jugada buena en fútbol, yo conozco a mucha gente a la que las Kardashian no le apasionan como a mí, pero son capaces de legitimarlas y decir, pues es verdad, tiene mucho mérito lo que hacen, fin. Así que yo creo que es muy fructífero para una persona saber dónde están sus ídolos y también ser capaz de respetar los ídolos de los demás. Eso es lo que yo pienso. Y ya está. Bueno, adiós.